Gracias, señora Fernández. Pasamos al quinto punto del orden del día, que está formado por dos propuestas de impulso ante el Pleno. La primera propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a elaborar y ejecutar un programa plurianual de intervención para la recuperación, rehabilitación y modernización de las zonas comerciales de pequeños y medianos municipios de Extremadura, concertándolo con los agentes sociales y económicos y consultando a la FEMPEX, y a conectar dicho programa con otros de la Junta de Extremadura, si los hubiere, que impacten en el sector del comercio. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y en su nombre tiene la palabra el señor Moriano Saavedra. Bien, buenos días. Gracias, señora presidenta. Miembros del Gobierno, buenos días, señoras y señores diputados. Miren, esta propuesta de impulso que promovemos en favor del comercio tradicional de nuestra región es en verdad un reconocimiento a las decenas de miles de comerciantes y de trabajadores del sector que han contribuido y todavía contribuyen a la riqueza de nuestra región. Y es un reconocimiento, como hemos dejado constancia por escrito en la exposición de motivos de nuestra propuesta, pues a su apreciable aportación al dinamismo de nuestros pueblos y ciudades. El comercio crea empleo, preserva los puestos de trabajo existentes y al mismo tiempo genera nuevos puestos de trabajo y así resulta que es el sustento de miles de familias y también genera economía y da cobertura y satisface la demanda de la población. De ningún modo es un reconocimiento de exaltación melancólica ni nostálgica, no es eso, pero sí es, en cambio, un respaldo absoluto y necesario para el futuro de la actividad comercial de nuestra región, desde el compromiso activo. ¿Qué significa esto? Un compromiso que se ha de plasmar en medidas concretas que lo hagan posible. Siendo esto así, les pido a todos los grupos parlamentarios, sin excusas, que instemos a la Junta de Extremadura, al Gobierno regional, a poner en marcha un programa destinado a la recuperación, rehabilitación y modernización de los entornos de las zonas y áreas donde se asienta el comercio de toda la vida, ¿no? Ese comercio que conocemos, que se desarrolla en las pequeñas y medianas poblaciones de Extremadura. Un programa que sea plurianual, que abarque el periodo de 2024, que incluya este año y hasta el 2027, que se le dote de recursos. Estamos hablando mínimo que al menos una dotación para este periodo de 6 millones de euros. Y para mayor concreción diré que este programa de inversiones que persigue la mejora de los entornos comerciales, pues ha de consistir precisamente en la mejora de la conectividad tecnológica, de la seguridad, de la accesibilidad, de la señalética, zonas de estacionamiento, sustitución o modernización de la iluminación, mejoras de confort, de atracción al consumo y otras intervenciones urbanísticas que se consideren de oportunidad para el fin que pretendemos con esta propuesta. Esta iniciativa prosperará si la Junta de Extremadura compromete, como digo, en torno a 6 millones de euros a lo largo de los próximos 4 años, repito. Señorías, ustedes se preguntarán por qué todo esto. Pues la respuesta está clara, porque el comercio de proximidad es más que una actividad económica, o mejor dicho, ¿no? Siendo una actividad económica, es además un ejercicio comunitario de cohesión social. Miren, el comercio en Extremadura está, por supuesto, ligado a nuestros productos agrícolas y ganaderos. Es una actividad que potencia el turismo y, por supuesto, ofrece un variado y valioso catálogo de bienes, servicios y de producciones muy diversas. Es decir, todo esto engloba la gran variedad de ramas comerciales que intentan satisfacer, y cierto que lo consiguen, la demanda de los consumidores.
Todos sabemos que en nuestra comunidad hemos implantado planes integrales de apoyo y fomento al comercio minorista y de la artesanía extremeña. Estos planes, fruto del diálogo y el consenso entre el Gobierno regional y los agentes sociales y económicos, han sido un ejemplo de proceso participativo y de resultado exitoso. Las diversas líneas de intervención han permitido adaptar nuestro comercio a los cambios en los hábitos de consumo. Y siendo así, bueno, pues se han promovido actuaciones para la eficiencia energética, también para la innovación y la digitalización, así como la formación y capacitación de nuestros comerciantes, que ha sido primordial, y también de sus trabajadores. Mire, la cooperación con los ayuntamientos también ha sido clave, permitiendo la creación de una figura del gerente o dinamizador comercial, quien trabaja directamente con los comerciantes para impulsar sus negocios y que ciertamente ha sido muy exitoso su trabajo. Además, hemos fomentado el asociacionismo, fortaleciendo la representación y defensa de los intereses del sector, también de los consumidores. Entre 2021 y 2023 sabemos que estos planes han movilizado aproximadamente cerca de los 35 millones de euros, con independencia de la utilización del uso de otros fondos destinados al comercio y la artesanía. Miren, señorías, el objetivo ha sido claro: mejorar la competitividad del comercio de proximidad para asegurar siempre su supervivencia y fortalecer sus perspectivas de cara al futuro. Y precisamente lo que proponemos va en esta línea. Sabemos que el Gobierno actual ha destinado 1,5 millones de euros para las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Y esto nos parece muy bien, nada que objetar. Efectivamente, estas 4 ciudades se benefician del presupuesto de nuestra comunidad autónoma, de fondos de nuestra comunidad autónoma, para la dinamización de su comercio. Pero nos preguntamos por qué, siendo estos presupuestos los más largos de la historia, los más extensos en capacidad dineraria, ¿por qué no hay precisamente dinero para destinarlos a la ayuda de los comerciantes de, por ejemplo, pues de Coria, de Don Benito, de Navalmoral, de Villanueva de la Serena, de Miajadas, de Zafra, de Almendralejo, o qué sé yo, de Villafranca de los Barros, de Malpartida, de Cáceres, o Hervás, por ejemplo, ¿no?, por citar algunas poblaciones de las 2 provincias. Pero por eso sugerimos la cantidad, repito, de 6 millones de euros para este programa entre este año y 2027. Es incomprensible que con los recursos disponibles no hayamos destinado recursos para este fin. No obstante, no cerramos cantidad alguna. Señor consejero, no vamos a cerrar la cantidad de 6 millones de euros. Lo que queremos es que al menos trate usted esto con los agentes sociales y económicos, de modo que puedan llegar a un acuerdo para establecer una cantidad determinada. Nosotros estamos convencidos, queremos que ustedes también, de que hay que proseguir en esta línea cuyos resultados podemos exhibir sin cortedad. Miren, el comercio minorista extremeño se recuperó de los efectos de la pandemia. Exactamente, los efectos de la pandemia se dejaron ver precisamente en los años 20 y 21. Y se debió esta recuperación a la aplicación de medidas para su supervivencia. En primer término, en el periodo más crítico. Posteriormente, después se implementaron otras medidas que resultaron eficaces para su reactivación y relanzamiento. Por ejemplo, ya en 2022, según datos oficiales, el comercio extremeño alcanzó el valor añadido bruto regional de participación habido en 2019. Es decir, en el 2022 ya recuperamos ese valor habido en el año 2019. Y precisamente los estímulos del plan de recuperación, señorías, pues han sido muy beneficiosos. Básicamente, el comercio de nuestra comunidad ha tenido el comportamiento muy parejo al del resto de España. En cuanto al empleo, por ejemplo, y según la encuesta de población activa, durante el año 2023, el número medio de ocupados en el comercio al por menor, exceptuando el de vehículos de motor y motocicletas, estuvo en torno a los 38.000 empleos. En industria, insisto, también iba en pareja esta aceleración del empleo. Por tanto, esa sinergia viene perfectamente para la dinamización de lo que estamos hablando en las pequeñas y medianas poblaciones. Miren, por darle algún dato más, la afiliación del sector al régimen general de la Seguridad Social creció en 2023.
Si bien es cierto, no quiero ocultar datos, que el número de afiliados del régimen de autónomos descendió, pero que eliminando los efectos estacionarios, la evolución es prácticamente similar en los dos casos, ¿no? Me refiero al de régimen de autónomos y afiliados a la Seguridad Social en el régimen general. Y, por último, si nos detenemos en el análisis del número de parados en el sector del comercio, en el año 2023, respecto de 2022, concluimos que descendió prácticamente un 2,3%, según también datos EPA. Dicho esto, y atento a sus intervenciones, le solicito el apoyo a esta iniciativa, de modo que la Junta de Extremadura se involucre en este aspecto. Es decir, es posible tener una cantidad de dinero suficiente para los pequeños y medianos municipios, que arranque desde este mismo año y que permita que los ayuntamientos puedan invertir para dinamizar su economía local por medio de una actividad tan generosa, tan bondadosa, tan bonita como es el abrir un negocio, mantenerlo y pasar de generación en generación en toda Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Moriano. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor Moriano, vamos a apoyar la propuesta del Grupo Socialista que usted ha defendido. Esta es una cuestión que tiene mucho que ver con lo que está sobrevolando hoy durante todo el día la sesión, que es la cuestión del mundo rural, de la despoblación, del abandono, del envejecimiento. Porque si uno viaja por Extremadura, y por razón del cargo lo hago y lo disfruto, pero algunas veces se le viene el alma al suelo a uno cuando ve el carrusel constante que hay en los centros de muchas localidades de cierre de comercios. La cantidad enorme de negocios que han cerrado y de locales que se alquilan. Y no pasa solo en las ciudades pequeñas, pasa también en las ciudades grandes. Solo hay que darse una vuelta por Mérida, por Badajoz, lo que era el centro de Badajoz, etcétera, etcétera. Es una constante. Pero sí que es cierto que cuanto más pequeñas son las localidades, es un proceso que es todavía más gravoso y más duro. Y además implica en el fondo no es más que un síntoma de la falta de vitalidad que tiene el medio rural. Y es cierto que hay otros hábitos de consumo que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, las grandes superficies, en los últimos años la compra por Internet, etcétera, y a los que no se les ha puesto en ningún momento freno, ni se les ha regulado para que pudiéramos garantizar un mínimo de actividad económica en el comercio en el medio rural. Y eso es algo que más nos vale ponerle remedio cuanto antes. Ustedes traen una serie de medidas que yo creo que son perfectamente razonables y aceptables, que deberían hacerse de una manera más coordinada. Yo le pongo el acento a algunas de las cuestiones que usted ha planteado, el tema de la energía, del ahorro energético, de la mejora de la eficiencia. Creo que también hay que dar un paso y todo el pequeño comercio se debería beneficiar de la implantación enorme que hay de renovables en Extremadura. Tenemos la sinrazón de que haya multitud de pueblos pequeños donde tenemos grandes instalaciones de fotovoltaica y que, sin embargo, después esos negocios no se beneficien en nada de la energía que tienen al lado y que producen en su propia localidad. Hay que buscar alguna fórmula para que eso no sea así, para que no es despreciable lo que se paga en el pequeño comercio por la energía, dependiendo de las instalaciones a las que se dedica.
Otra cuestión que nos parece clave es todo lo relacionado con el relevo generacional. Hay muchos pequeños negocios, muchos empresarios, muchos autónomos, porque al final la inmensa mayoría son autónomos, que están aguantando en su localidad solo para jubilarse. Y detrás no viene nadie, porque sus hijos han salido a estudiar fuera y ya no quieren volver a la localidad, vistas las perspectivas que hay, o porque directamente el negocio es inviable o solo se mal vive y entonces están deseando jubilarse cuanto antes. Es un síntoma también muy grave de la falta de vitalidad económica en el mundo rural, en el medio rural. Y, por desgracia, eso tiene mucho que ver con la situación en general que están viviendo nuestros pueblos. Antes hemos hablado de la falta de impulso en la educación infantil, anteriormente hemos hablado del problema de la despoblación, todo en esta misma sesión, y todo tiene mucho que ver. Y no vemos ideas nuevas, ni vemos planes, ni vemos coordinación entre las distintas propuestas que se hacen. Y eso debería ser prioritario para este Gobierno, y creo que viniendo de la legislatura pasada de una ley contra el reto demográfico que se consensuó, creo que hay mimbre para que abordemos eso de una manera conjunta y con grandes posibilidades de acuerdo en muchos aspectos, no en todo. Ya digo que en la escuela infantil, por ejemplo, vamos a tener una serie de discrepancias, pero hay otros muchos aspectos en los que podremos ponernos de acuerdo. Muchas gracias a todos por su atención, señorías. Gracias, señor Macías. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. A la vista de la propuesta realizada, ya le adelanto, señor Moriano, que no la vamos a apoyar. Muchas gracias. En este sentido, es grato el reconocimiento que le hace usted a los comerciantes en general, pero por su subsistencia, porque subsistencia después de la tralla que ustedes le han dado fiscal y de todo. O sea, gracias a Dios que han subsistido después de su gobierno y que siguen gobernando. Por ello, por esa razón, por esa subsistencia, plantean ustedes y proponen la elaboración y ejecución de un programa plurianual de intervención para la recuperación, rehabilitación y modernización. Es decir, se lo han cepillado todo, se lo han cargado el comercio y ahora es cuando quieren que tomemos nosotros esas medidas. Bueno, la verdad es que hay veces que me pregunto quién hace esa propuesta, porque la verdad, a esta altura del curso, habiendo y sabiendo las medidas que ha adoptado ya este Gobierno, tanto de Vox como del Partido Popular, pues evidentemente estamos ya montados y estamos ya a caballo y llevando a cabo las medidas para precisamente la modernización y la rehabilitación y la recuperación del comercio. Lo que sí es cierto, señores, es que cuando ustedes en el año 2021 a 2023, ustedes hicieron un plan y lo que sí es cierto es que los datos del 2021 es que se disolvieron 705 empresas en Extremadura, un 12,26% más que en 2020 y 8 puntos más que la media española, 55 empresas en concurso de acreedores, 44 más y 13 puntos por encima de la media nacional. En el 2022, nada, 339 empresas comerciales disueltas, y así sucesivamente, ¿no? Ya con el Gobierno, de este Gobierno ya en vigor, pues lo que sí es cierto es que se han creado pues 1.232 empresas y comercios todos nuevos en ese sentido. O sea, y todo ello gracias a las medidas adoptadas. Pues todo ello gracias a las medidas como la cuota cero, el incremento en las ayudas de un 3,54 más en los presupuestos, se incrementó un 3,7 millones de euros y evidentemente en ese sentido no nos pueden ustedes dar lecciones de cómo crear empresas ni crear empleo y mejorar el comercio. Lo que sí es cierto es que un autónomo con el salario de 1.000 euros tiene que pagar IVA, IRPF, cuota autónomo, gestoría, tal. Evidentemente, explíquele usted a un autónomo con lo que le queda, que son 260 euros, cómo puede hacer frente a todo lo demás. Evidentemente, nosotros hemos propuesto y hemos llevado a cabo propuestas que ustedes, precisamente el Grupo Socialista, no han admitido,
tales como que se pague la cuota, no se pague la cuota de autónomo si no se llega al salario mínimo profesional, y ustedes dijeron que no, o si se está de baja tal, que tampoco se pagase, pues nada, ustedes dijeron que no. También hemos propuesto una rebaja del 15% del IRPF, pues nada, ustedes también votaron en contra. También hay que tener en cuenta, también para el tema del comercio, el tema de las zonas de bajas emisiones. Han creado ustedes zonas de bajas emisiones en sitios donde no hay ni emisiones, y todo evidentemente en contra de lo que son los comercios y las empresas. Incluso con el cierre y las calles céntricas de las ciudades, convertirlas en lo que son nada, son aceras. Pues evidentemente todo eso afecta a lo que es el comercio en ese sentido. Por lo tanto, entiendo que ahora el que pidan ustedes en esta propuesta esas medidas, pues me parece un poco hipócrita. Los empresarios no quieren subvenciones, no quieren que les parta las piernas y luego les dé las muletas, si lo que quieren es que les dejen crear riqueza, que es lo que tienen y a lo que saben hacer. En ese sentido, es Vox el que queremos impulsar un plan de ayudas a la conservación de la empresa familiar, y empresas de años ya venideros, mediante incentivos para mantener la actividad y el empleo, facilitando el relevo generacional, que es lo que hay que llevar a cabo. Queremos aumentar las bonificaciones y deducciones fiscales a las empresas que compren producto nacional, ayudando a los pequeños comerciantes y a los productores españoles, e impulsaremos las líneas de ayuda al comercio local y pequeños negocios. Por tanto, las medidas que están adoptando y que esto está solicitando ya se están llevando a cabo, tanto en mantenimiento del mercado como en el comercio tradicional. En ese sentido, y por ese motivo y por esas razones, es por lo que este grupo parlamentario no va a apoyar su propuesta de impulso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Turno del Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Tranquilidad, señorías, que hoy no voy a hablar del hermano de Pedro Sánchez ni de su señora. Vamos a hablar de otra cosa. Señorías, el modus operandi del Grupo Parlamentario Socialista respecto del comercio, cuando están en la oposición, siempre es el mismo. Fingen que les interesa lo que les sucede a los comerciantes extremeños y registran propuestas como la que estamos debatiendo, sin presupuesto, sin cronograma, sin medidas concretas, que solo sirven para rellenar páginas en el diario de sesiones. Por cierto, he echado en falta alguna referencia a cómo el actual líder del Partido Socialista en Extremadura se ha cargado el comercio tradicional en Villanueva de la Serena, donde en la famosa calle de los Baldosines no hay un local abierto. Ya lo vimos en el anterior pleno con los polígonos industriales, ahora con el comercio de proximidad, después vendrá la artesanía. No creo que hablemos, señor consejero, de empresa en los próximos meses. Y no creo que hablemos de empresa porque hemos conocido los datos que vienen en esta gráfica. En el último mes, las empresas en Extremadura han crecido un 90%, líderes en España, 60 puntos por encima de la media nacional. La barrita de arriba, la larga, la barrita de arriba larga verde, esa es Extremadura, 60 puntos más que la media nacional. Por lo tanto, de empresa no hablaremos en los próximos meses. Una propuesta que copia las medidas que ya está implementando la Junta de Extremadura, porque el consejero, el señor Santamaría, ya introdujo en los presupuestos 4 partidas para la rehabilitación de las zonas comerciales en Extremadura: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Y el secretario general de Economía, el señor Piri, ya anunció en comisión que en el próximo plan de comercio, que saldrá en próxima fecha, se ampliarían esas zonas de rehabilitación. Por lo tanto, se copian esas medidas. Pero, en realidad, ¿qué hicieron los socialistas cuando estaban en el Gobierno para revertir la situación del comercio rural? Pues yo se lo digo, señorías. Votar en contra de todas las iniciativas del Grupo Popular. Aquí tienen una enmienda, de esas que le gusta al señor Moriano, recurrente en todos los presupuestos de la anterior legislatura, que decía: desarrollo de actuaciones, instrumentos y programas para facilitar la financiación de nuevos proyectos. Punto.
Plan de recuperación comercio rural, 1 millón de euros. ¿Qué votaron los socialistas? Que no, señorías. Votan que no a lo que hoy nos traen a este debate. Ya sabemos, señorías, que algunos son el abuelito de Heidi en la oposición y aprendices de brujos en el Gobierno. Eso ya lo tenemos asumido. Fíjense, señorías, lo hiperbólica y exagerada que es esta iniciativa, que en su último párrafo, en la justificación, dice lo siguiente. En Extremadura han causado baja 160 autónomos en el mes de abril respecto a los habidos en el mes de marzo. La tendencia es la desaparición de autónomos si se analiza la situación en comparativa interanual. Bajaron 160 autónomos y, como consecuencia de ello, señor consejero, van a desaparecer los 80.000 autónomos que hay en Extremadura. Lo que no dice la iniciativa, que en el mes de mayo aumentaron en 452 autónomos en Extremadura y, como consecuencia de esa teoría, Baviera es una región en vías de desarrollo comparándola con Extremadura, señorías. Porque si en un mes bajan los autónomos en 160 y la consecuencia es que van a desaparecer los 80.000, en el mes en el que los autónomos suben en 452, como mínimo estaremos en la Champions League de la economía, ¿verdad, señoría? Pues ahí estamos. Seamos serios, porque la competencia en el comercio minorista es feroz. Y desde que gobierna María Guardiola, resulta que el comercio, las ventas, aumentan un 1,5% en lo que llevamos de año, cosa contraria de lo que sucedía anteriormente. La mayoría de los comerciantes son autónomos y se están beneficiando del plan que presentó usted, señor consejero, hace unos días, donde hay una dotación presupuestaria de 50 millones de euros, que casualmente es el doble del dinero que destinaba el Partido Socialista a los autónomos. Por no hablar de los programas destinados a los autónomos, que en este presupuesto son 7.676.000, que es el 90% más de lo que destinaban los socialistas a las mismas partidas. Esta política errática ha llevado a que el líder socialista tenga los resultados que ha tenido en Villanueva de la Serena, su lugarteniente en Mérida, gracias, cierto personaje en Villafranca Pacheco, de los Barros gracias, y la señora señor Pacheco. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos, el señor Moriano Saavedra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Señor Pacheco, devora usted propuestas socialistas a un ritmo vertiginoso. Desde luego, es imposible llegar a establecer un debate medianamente serio, riguroso, por aquello de comentar los datos, señor Pacheco, de modo que lo tergiversamos. Yo no vengo aquí a discutir si se han hecho las cosas bien o no se han hecho mal. Yo lo que quiero es que las cosas se sigan haciendo bien, dando por hecho que se ha trabajado mucho en etapas anteriores, de modo que, fíjese, si en Villanueva de la Serena le va a todo el mundo tan mal, no sé cómo ha revalidado tantas veces el señor Gallardo sus mayorías absolutas en Villanueva y ustedes están en la oposición, ¿no? Y a la baja. ¿Qué me dice usted de la Serena, señor Pacheco? Señor Pacheco, es increíble, de verdad. Entonces, me dice usted que no hay una tendencia en la desaparición de autónomos. Hombre, es preocupante. Esa afirmación no la he visto, no la he puesto yo de mi propio puño y letra. Recójalo del Economista. Léala, estúdiesela, empápesela. ¿De acuerdo? O sea, la comparación, señor Pacheco, no me juego a mí con la cifra. Tendremos que ver la evolución que ha habido en el año 2023 y la que terminaremos en 2024. Y las cosas pintarán como pinten. Pero yo quiero que pinten bien para nuestros autónomos y autónomas. ¿Sabe alguna cosa? ¿Por qué? Porque serán reconocibles las políticas exitosas del Gobierno del señor Sánchez. Porque en esto, señor Pacheco, no vale exclusivamente decir que las competencias en temas de creación de empleo y de autónomos las tiene la Junta de Extremadura, sino estarán compartidas y serán complementarias las dos políticas, la de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y también con el del Gobierno de España, ¿verdad, señor consejero, que de eso estamos hablando? Mire, yo lo que sí quiero destacar lo siguiente. Como decía el señor Macía, aquí, en este pleno, que me siento muy orgulloso de que todas las iniciativas sean del Partido Socialista Obrero Español, del Grupo Parlamentario Socialista, todas ellas, y tienen un denominador común, que es la preocupación que tenemos por nuestra región, que sabemos y conocemos en su amplitud, en sus características, lo que pedantemente se dice idiosincrasia, ¿comprende? Entonces ahora usted va a rechazar una política que al parecer ya teníamos desarrollada y que van a aprobar el Gobierno y los agentes sociales y económicos. ¿Y cómo que usted aquí dice que no a esta propuesta si me dice que la están contemplando en ese plan? Un plan, por cierto, que ustedes iban a presentar, señor consejero, en los 100 primeros días de Gobierno. No, en los 100 primeros días de Gobierno no. Llevamos ya un año, señor consejero. Llevamos ya un año. ¿Y qué están haciendo ustedes? Si consideramos que la política que están realizando, y ustedes dicen que es exitosa, ¿sabe por qué? ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué, señor Pacheco? ¿Sabe usted por qué, señor Arroba? Porque están ustedes aplicando las políticas que estaban en marcha y que estaban recogidas en los decretos que firmó el Gobierno del señor Fernández Vara. Sí. Mire. He dicho, señor consejero, que las inversiones referidas a Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia me parecen bien. Ahora, me parece que no son prioritarias, teniendo en cuenta las dificultades que, como apunta el señor Macía, tienen otras poblaciones. Es decir, Badajoz tiene más oportunidades de desarrollo, por ejemplo, que los Santos de Maimona. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Mirando y comparándolo, ¿verdad? Salvo casos excepcionales. Es así. Bien, pues si Badajoz tiene instrumentos suficientes para su desarrollo, ¿por qué no hemos trastocado la prioridad? Es decir, poner dinero a disposición de aquellas ciudades grandes que por concurrencia competitiva tuvieran la oportunidad de presentar proyectos y a ayuntamientos pequeños y medianos haber implementado dinero y recursos durante el año 2024. Eso era simplemente lo que se trataba. Eso era de lo que se trataba. De decir sí a una propuesta que ustedes traerán en el plan de impulso al comercio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Moriano.